Hay algo fascinante en las fuerzas que no podemos ver. La electricidad, por ejemplo, no la vemos, no la tocamos directamente y sin embargo mueve ciudades, ilumina noches, da vida a máquinas y todavía hoy confunde a la física más avanzada. Ahora piensa en esto. ¿Y si el poder más profundo de una mujer funcionara exactamente igual? No hace ruido, no pide permiso, no necesita explicarse, simplemente está. La electricidad no suplica que la respeten. Cuando el circuito está bien construido, la energía fluye. Cuando no, todo se quema. Una mujer cohesa no persigue atención, no corre detrás de validación, negocia su valor. Ella entiende quién es. Y ese entendimiento crea una diferencia de potencial tan clara, tan poderosa, que el mundo responde. Porque la atracción, la verdadera, no es emocional, es energética. Un hombre no se arrodilla ante una mujer así porque ella lo domine, sino porque su presencia revela algo más grande que el ego. Límites. Y los límites son como resistencias bien calibradas. No bloquean la energía, la dirigen. Sabe decir no sin culpa. Sabe decir sí, sí, miedo. Y eso desconcierta porque la mayoría vive en cortocircuito consigo misma. Esta mujer no intenta ser fuerte, no actúa segura, no finge misterio. Ella se ha explorado por dentro como un científico curioso preguntándose ¿qué me mueve? ¿Qué me apaga? ¿Qué me enciende? Y cuando una mujer se enciende desde dentro, no hay teoría que la explique del todo, la física lo admite. Sabemos cómo funciona la electricidad, pero no porque es tan fundamental. Así pasa con ella. No es agresiva, no es sumisa, no es perfecta, es coherente. Y la coherencia es aterradora para quien vive dividido. Por eso una mujer como esa no grita su poder, camina con él, respira con él. Y cuando entra en una habitación algo cambia. No porque ella quiere impresionar, sino porque su energía ordena el caos. Y ahí los hombres no se arrodillan por debilidad, sino por respeto. Porque frente a una fuerza auténtica, lo único inteligente que puedes hacer es reconocerla. El poder invisible no anuncia su llegada, no pide aplausos, no levanta la voz. Simplemente entra y todo cambia. Mira la electricidad, no la ves, no la hueles, no la puedes agarrar con las manos. Y aún así es capaz de detener un corazón o encender una ciudad entera. Durante siglos hemos aprendido a usarla, a medirla, a domesticarla un poco, pero si somos honestos todavía nos intimida. Porque lo invisible siempre asusta más que lo evidente. Y ese mismo principio explica por qué una mujer con verdadero poder interior descoloca al mundo que la rodea. Una mujer así no necesita demostrar nada. No compite, no persigue, no suplica. No vive preguntándose si es suficiente, porque ya se hizo la pregunta más difícil de todas: ¿quién soy cuando nadie me está mirando? Y al responderla, algo se alineó dentro de ella. Como un circuito bien cerrado, su energía empezó a fluir sin fuga, sin ruido, sin dramatismo. La mayoría de las personas cree que la fuerza está en el control, en la imposición, en la dureza. Pero la electricidad no funciona así. Funciona por equilibrio, por tensión correcta, por dirección. Demasiada presión y todo se quema. Muy poca. Y no pasa nada. Una mujer poderosa entiende eso instintivamente. Sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse. Cuándo abrirse y cuándo cerrar la puerta sin dar explicaciones. Ese es su magnetismo. No es belleza. La belleza se acostumbra. No es inteligencia. La inteligencia se discute. Es coherencia. Y la coherencia es rara. Cuando lo que piensa, siente y hace apunta en la misma dirección, se crea un campo invisible que otros perciben aunque no sepan nombrarlo. Algo en su presencia incomoda porque obliga a los demás a enfrentarse a sus propias contradicciones. Frente a ella, las máscaras pesan más, las excusas suenan más vacías, las mentiras se caen solas. Por eso una mujer como esa no necesita levantar a nadie. Los demás se inclinan por sí mismos, no porque ella los reduzca, sino porque su solidez revela las grietas ajenas. Y eso puede inspirar o intimidar, pero nunca deja indiferente. Ella no se define por el miedo al abandono, porque aprendió a acompañarse. No negocia su dignidad por migajas de atención. No confunde amor con urgencia. Entendió que la atracción real no nace del esfuerzo desesperado, sino de la identidad clara. Como la electricidad no corre detrás de los electrones, crea la diferencia de potencial y el movimiento ocurre solo. Poder no está en dominar, sino en no necesitar dominar. No está en endurecerse, sino en sostenerse. No está en ganar todas las batallas, sino en elegir cuáles valen su energía. Y eso en un mundo ruidoso es revolucionario, porque lo invisible siempre termina venciendo lo visible. La gravedad no se ve y mantiene los planetas en su lugar. El tiempo no se toca y lo transforma todo.
la electricidad no se explica del todo y aún así gobierna nuestra era. De la misma forma, el poder interior de una mujer que se conoce no se grita, se siente. Y cuando se siente, cambia dinámicas, redefine relaciones y eleva el estándar de lo que significa estar presente. Una mujer así no busca que el mundo se arrodille. El mundo lo hace cuando reconoce una fuerza que no puede manipular. Ese es el poder invisible. Y una vez que aparece, nada vuelve a ser igual. La atracción no se persigue porque todo lo que se persigue huye, se desgasta o pierde valor. La atracción verdadera aparece cuando algo se genera desde dentro, cuando nace de una identidad tan clara que no necesita correr detrás de nada. Piensa otra vez en las fuerzas invisibles. Ninguna funciona a base de persecución. La gravedad no ruega a los planetas que se queden, simplemente es y los mantiene en órbita. La electricidad no convence a los electrones, crea la diferencia correcta y el movimiento ocurre. De la misma forma, la atracción humana no responde a la urgencia, sino a la coherencia. Cuando alguien intenta ser deseado, el esfuerzo se nota. Hay tensión, ansiedad, miedo a perder, necesidad de aprobación. Eso no atrae, presiona. Y la presión, igual que en un circuito mal diseñado, termina provocando cortocircuitos emocionales. Mensajes de más, explicaciones innecesarias, silencios cargados de expectativa. Todo eso no genera cercanía, genera ruido. En cambio, cuando una mujer entiende su propio valor, algo cambia en la dinámica sin que ella tenga que mover una sola ficha. No necesita mostrarse disponible todo el tiempo. No necesita competir. No necesita convencer. Su energía deja de dispersarse y empieza a concentrarse. Y la concentración crea presencia. La presencia es magnética. No es misterio artificial ni juegos mentales. Es estabilidad interior. Es saber quién eres incluso cuando nadie te elige en ese momento. Es no abandonar tus límites para encajar. Es no negociar tu dignidad por atención pasajera. Esa seguridad silenciosa genera una diferencia de potencial tan evidente que los demás la sienten, aunque no sepan explicarla. La atracción nace ahí, en ese punto donde no hay prisa, porque la prisa siempre delata carencia. Y la carencia pide, el poder invita. Una mujer que genera atracción no se define por quién la desea, sino por lo que ella tolera. Retirarse sin drama. Sabe esperar sin ansiedad. Sabe disfrutar sin aferrarse. Y eso descoloca porque la mayoría vive desde el miedo a perder, no desde la claridad de elegir. Cuando ella entra en una habitación no busca ser el centro. Y por eso lo es. Su atención no está fragmentada en agradar, compararse o validarse. Está presente. Escucha, observa, responde desde la calma. Esa calma es desconcertante en un mundo acelerado. Y precisamente por eso resulta irresistible. La atracción no surge del exceso de palabras, sino del peso de las que se dicen. No surge de la disponibilidad constante, sino del valor del tiempo. No surge de mostrarlo todo, sino de saber qué reservar. Como la energía fluye mejor cuando el canal está limpio. Perseguir cansa, generar transforma. Quien persigue se adapta de más, se encoge, se traiciona poco a poco. Quien genera se expande, se respeta, se vuelve referencia. Y las referencias no se persiguen, se buscan. Por eso la atracción auténtica no se fuerza. Se construye con autoconocimiento, con límites claros. Con una vida propia que no gira alrededor de ser elegida. Cuando una mujer elige su paz, antes que la aprobación, algo se ordena a su alrededor. Las dinámicas cambian. Las miradas se sostienen más tiempo, las palabras pesan más. No porque ella lo intente, sino porque ella no necesita. Y ahí ocurre lo inevitable, lo que no se persigue, pero se genera con verdad. Termina atrayendo con una fuerza imposible de ignorar. El autoconocimiento no es un lujo, ni una moda. Es una fuente de energía real, silenciosa y profundamente transformadora. En el momento en que una persona se comprende a sí misma, deja de perder fuerza en direcciones equivocadas y empieza a irradiarla con intención. La mayoría ve como un sistema con fugas. Energía que se escapa en complacer, en compararse, en sostener versiones que no son propias. Cansancio sin causa aparente, confusión constante, decisiones que no se sienten del todo correctas. No es falta de capacidad, es falta de alineación. Cuando no sabes quién eres, tu energía se dispersa. Cuando lo sabes, se concentra. Conocerse no significa tener todas las respuestas. Significa hacerse las preguntas correctas y atreverse a escuchar lo que incomoda. ¿Qué me enciende de verdad? ¿Qué me apaga? ¿Dónde me traiciono para encajar? ¿Qué patrones repito que ya no me representen? Cada respuesta honesta es como ajustar un circuito interno. Menos claridad, más potencia. Una mujer que se conoce a sí misma no reacciona a todo. Elige. No vive a la defensiva porque ya entendió sus heridas. No se desborda porque reconoce sus límites. Esa calma no es pasividad, es control de energía. Igual que una fuerza bien canalizada no necesita explotar para ser poderosa.
El mundo responde distinto a alguien que se entiende. Las decisiones se vuelven más simples, las relaciones más claras, las oportunidades más precisas. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque la energía ya no se desperdicia en dudas internas. El conflicto exterior pierde fuerza cuando el interior está en orden. El autoconocimiento también enseña algo incómodo: no todo merece tu energía, no toda batalla es tuya, no toda opinión requiere respuesta. Y al aprender eso, aparece un respeto natural. Los demás sienten cuando alguien no está disponible para el caos, sienten cuando no pueden manipular, acelerar ni descentrar. Esa estabilidad es profundamente atractiva, pero más importante aún, es liberadora. Ya no necesitas demostrar fortaleza porque la sientes. Ya no necesitas aprobación constante porque te reconoces. Ya no necesitas huir del silencio porque sabes habitarlo. Conocerte también implica aceptar tus contradicciones sin castigarte. La energía se pierde cuando luchas contra lo que eres, se multiplica cuando lo integras. Sombras, miedos, límites, deseos. Todo tiene un lugar cuando hay conciencia. Y cuando todo tiene un lugar, el sistema funciona. Una mujer que se ha explorado por dentro camina distinto, no más rápido, no más lento. Distinto. Sus palabras pesan, sus silencios hablan, sus decisiones no se explican de más. No porque sea distante, sino porque es clara. Y la claridad es una forma de energía que ordena todo a su alrededor. El autoconocimiento no te hace invencible, te hace estable. Y la estabilidad en un mundo inestable es una forma de poder que no se compra ni se imita. Se construye a base de honestidad, de observación, de paciencia contigo misma. Cuando una mujer se conoce, deja de reaccionar al mundo y empieza a influir en él sin esfuerzo. Su energía ya no se dispersa en 1000 versiones de sí misma. Se vuelve una sola. Y una sola fuerza alineada siempre es más poderosa que 100 divididas. Eso es el autoconocimiento convertido en energía viva. No se ve, no se grita, no se presume. Se siente. Y cuando se siente, cambia todo. Los límites no alejan a las personas correctas, revelan quienes nunca debieron acercarse. Desde el primer momento en que alguien aprende a decir no sin culpa, su energía cambia, su postura cambia. Su vida empieza a ordenarse como un circuito que por fin deja de quemarse. Un sistema sin límites siempre colapsa. Demasiada carga, demasiada exigencia, demasiadas concesiones. Al principio parece amor, paciencia o comprensión, pero en el fondo es desgaste. Igual que la electricidad sin resistencia adecuada. La energía personal sin límites claros termina en cortocircuito. Cansancio emocional, resentimiento silencioso, pérdida de identidad. No porque falte amor, sino porque falta estructura. Una mujer con límites no es fría ni inaccesible. Es clara. Y la claridad es una forma profunda de respeto, primero hacia ella misma y luego hacia los demás. Sabe hasta dónde llega, qué está dispuesta a dar y qué no. No lo anuncia con amenazas ni discursos. Lo demuestra con coherencia. Sus actos y sus palabras coinciden y eso crea seguridad. Decir no es rechazar al otro. Es proteger el espacio interno donde nace el sí verdadero. Cuando todo es permitido, nada tiene valor. Cuando todo es urgente, nada es importante. Los límites definen prioridades. Y las prioridades revelan identidad. Por eso incomodan tanto. Obligan a los demás a posicionarse. Una mujer sin límites vive reaccionando, ajustándose, explicándose. Una mujer con límites elige. No entra en dinámicas confusas. No sostiene relaciones ambiguas esperando que cambien. No acepta migajas disfrazadas de promesas. Y esa capacidad de retirarse a tiempo es una de las formas más altas de poder personal. Los límites también ordenan la energía emocional. Evitan que se derrame en discusiones innecesarias, en expectativas no dichas, en silencios cargados de frustración. Al establecerlos, la mente se calma, el cuerpo descansa y el corazón deja de pelear consigo mismo. Todo empieza a fluir mejor. No porque haya menos problemas, sino porque hay menos caos. Hay quienes confunden límites con egoísmo, pero el egoísmo toma, los límites cuidan. Cuida la dignidad, el tiempo, la paz. Y cuando una mujer se cuida, enseña a los demás cómo tratarla sin decir una sola palabra. El respeto no se exige, se diseña. Por eso los límites son el circuito correcto. Permiten que la energía fluya sin destruir, que el amor circule sin agotarse, que la entrega no se convierta en sacrificio constante. Donde hay estructura hay estabilidad. Donde hay estabilidad hay confianza. Una mujer con límites no necesita controlar a nadie, porque ya se gobierna a sí misma. No necesita alzar la voz porque su coherencia habla. No necesita quedarse donde duele, porque aprendió que el dolor repetido no es lealtad, es abandono propio. Y sucede algo interesante: cuando los límites están claros, la atracción aumenta. No por juego, sino por respeto. Las personas saben a qué atenerse.
Saben que están frente a alguien que no se pierde por agradar. Esa firmeza silenciosa crea presencia y la presencia crea impacto. El circuito correcto no es rígido, es preciso. Sabe cuándo abrirse y cuándo cerrarse, sabe cuánto dar y cuándo parar. Y cuando una mujer diseña su vida desde ahí, deja de quemarse por los demás y empieza a iluminar sin perderse. Los límites no apagan la energía, la enfocan. Cuando la energía es auténtica, no necesita imponerse, se impone sola. No levanta la voz, no golpea la mesa, no exige atención. Simplemente entra en el espacio y algo se reordena, como si el ambiente reconociera una frecuencia que no puede ignorar. La autenticidad tiene ese efecto porque no está fragmentada, no actúa, no representa, no se adapta para agradar. Una energía completa, alineada, que no se disculpa por existir. Y cuando una fuerza así aparece, el mundo responde de la única manera posible, con respeto. La mayoría de las personas vive dividida. Piensa una cosa, siente otra, hace otra distinta. Esa división debilita, dispersa la energía, genera ruido. En cambio, cuando lo que eres, lo que dices y lo que haces coinciden, se crea una potencia difícil de describir. No es perfección, es coherencia. Y la coherencia es intimidante para quien vive en conflicto consigo mismo. Una mujer con energía auténtica no busca ser admirada y por eso lo es. No quiere controlar y por eso influye. No persigue validación y por eso la recibe. Su poder no está en dominar a los demás, sino en no traicionarse. Esa fidelidad interna se siente como una presencia sólida, imposible de mover con opiniones ajenas o expectativas externas. Cuando ella habla, no necesita adornar sus palabras. Cuando calla no genera incomodidad, genera tensión. Sus decisiones no siempre gustan, pero siempre se respetan, porque detrás de cada acto hay una congruencia visible. Incluso para quienes no saben explicarla. El mundo se arrodilla no por miedo, sino por reconocimiento. Delante de una fuerza auténtica, el ego se silencia. Las máscaras caen. Las dinámicas cambian. Quien pretendía manipular se retrae. Quien buscaba confusión pierde terreno. No hay confrontación a claridad. Y la claridad siempre gana. La energía auténtica no se fabrica. Se construye atravesando el miedo a no gustar, el miedo a perder, el miedo a quedarse sola. Se construye cuando una mujer decide vivir desde la verdad, incluso cuando esa verdad cuesta. Cada vez que se elige a sí misma con honestidad, su energía se vuelve más estable, más limpia, más fuerte. Esa fuerza no es agresiva, es firme, no es ruidosa, es profunda. No busca ser vista, pero inevitablemente lo es. Porque lo auténtico resuena, y todo lo que resuena impacta. En un mundo lleno de apariencias, la autenticidad es un acto radical. Y lo radical siempre mueve estructuras. Por eso quienes viven desde la verdad personal suelen incomodar primero y ser respetados después. No encajan en moldes, no siguen guiones, no se diluyen para pertenecer. Y eso exige una valentía que se siente incluso en silencio. Cuando una mujer camina con su energía alineada, no necesita que el mundo la confirme. El mundo se adapta, las relaciones se ajustan, las oportunidades aparecen. No por magia, sino por orden. Donde hay orden interno, el exterior responde. El mundo se arrodilla no porque ella lo exija, sino porque reconoce una fuerza que no puede doblegar, una fuerza que no negocia su esencia, una fuerza que no se fragmenta por aprobación, una fuerza que se sostiene. Y cuando esa energía es auténtica no queda nada que demostrar, solo queda estar, y eso lo cambia todo.